Fundamentos de bases de datos. Curso elaborado por el maestro en Ingeniería Jorge Eduardo Carrión Viramontes. Modelos de bases de datos. El manejo de datos para obtener información útil es muy anterior a la existencia de las computadoras. Se considera que el primer sistema de procesamiento de datos aparece en 1890, cuando Hermann Hollerith inventó un sistema mecánico para procesar tarjetas perforadas, con objeto de ordenar y clasificar los datos del censo en Estados Unidos. El éxito de este sistema dio origen a la empresa IBM. El tabulador de Hollerith es entonces el primer dispositivo diseñado específicamente para reducir significativamente el tiempo de procesamiento y análisis de datos. Para agilizar el proceso de recopilar los datos del censo, se utilizaron tarjetas de cartulina que se perforaban en las posiciones específicas que corresponden a cada una de las respuestas, con ayuda de un pequeño dispositivo de perforación de tarjetas. Aunque las tarjetas perforadas se utilizaban desde hacía varias décadas, fue a partir del tabulador de Hollerith que se encontró una importantísima área de oportunidad para su utilización, lo que dio origen a distintos modelos de perforadoras para diferentes diseños de tarjetas, según las necesidades de procesamiento de datos. El uso de tarjetas perforadas se mantuvo en constante crecimiento hasta mediados de los años 70, cuando su uso comenzó a decaer. Desde el origen de la computación comercial en los años 50, se utilizaron las cintas magnéticas como el mecanismo principal para el almacenamiento de datos, mientras que las tarjetas perforadas fueron usadas principalmente para el ingreso de datos y programas. En los años 60 predominó el COBOL como el lenguaje principal para la programación de uso administrativo y comercial. Los sistemas de nóminas fueron las primeras aplicaciones comerciales que se desarrollaron, debido a que la gran cantidad de cálculos repetitivos involucrados ofrecían la posibilidad de procesarse secuencialmente. Es en la década de los 60 que comenzaron a utilizarse los primeros discos duros, de grandes dimensiones y poca capacidad, pero cuya principal característica es la de permitir el acceso directo a los datos, pudiendo llegar a un dato específico en cuestión de milisegundos. En los años 70 surgieron los discos duros con la tecnología Winchester, que eran más compactos, de mayor velocidad y una gran capacidad. Los había desde 10 hasta 70 MB. A partir de entonces, la capacidad y velocidad de este tipo de dispositivos ha crecido exponencialmente. El uso de los discos duros impactó positivamente en el desarrollo de aplicaciones. Los primeros sistemas comerciales eran aplicaciones específicas, diseñadas para resolver las tareas administrativas más rutinarias, como la contabilidad y la nómina, y cada una de ellas manejaba sus propios archivos de datos de modo exclusivo. Los archivos de estos sistemas estaban formados por simples cadenas de texto de longitud fija y conteniendo todos los datos en texto plano, de tal forma que cada uno de los programas de la aplicación debía conocer la estructura de estas cadenas de texto para poder interpretar cada segmento de información. Por ejemplo, los primeros 15 caracteres corresponden al nombre, los siguientes 15 caracteres al apellido paterno, luego los siguientes 18 a la calle, etc. Solo se permitía el teclado americano, no se podían usar ñes, ni acentos. Mientras que el uso de iniciales, abreviaturas y códigos era muy común para economizar espacio. Esta autonomía de los sistemas dio origen a severas dificultades. 1. Los datos se encontraban dispersos en muchos archivos diferentes y su integración era demasiado compleja. 2. Los archivos eran de uso exclusivo de cada aplicación y no era posible compartirlos. 3. Existía mucho trabajo duplicado al tener que capturar los mismos datos para las distintas aplicaciones. 4. En consecuencia, existían múltiples versiones de la misma información, lo que ocasionaba frecuentes inconsistencias.
5. Si se requerían pequeños cambios en algún archivo, se necesitaba mucho esfuerzo para la actualización de muchos programas. 6. Cada nuevo requerimiento de consulta requería escribir un nuevo programa completo. 7. La información estaba muy vulnerable, quedando expuesta ante cualquiera que tuviera acceso a los archivos de datos. Con objeto de eliminar las múltiples inconsistencias originadas por la gran redundancia de datos y para reducir la duplicidad de esfuerzos que existían en los sistemas de archivos, se planteó la necesidad de integrar todas las aplicaciones administrativas como los módulos de un gran sistema, conocido como Sistema Integrado de Información Administrativa. Esta integración pretende que todas las aplicaciones compartan los mismos archivos de datos. En 1964, se concibe un nuevo paradigma para los sistemas de información, surgiendo los primeros gestores de bases de datos, que involucra el concepto de administración de los datos, mediante un conjunto de actividades que permiten definir las estructuras que organizan físicamente los datos. Se le conoció como IMS-DB, Information Management System, y se diseñó con el concepto de modelo jerárquico, debido a su método de acceso. Originalmente lo desarrolló IBM, por encargo de la empresa North American Aviation, para apoyar el proyecto Apolo de la NASA. Debido a su gran potencial, esa aplicación se lanzó comercialmente en 1968 y fue ampliamente aceptado como un sistema de aplicación general. En un modelo jerárquico, los datos están organizados en una estructura de árbol, lo que implica que cada registro solo tiene un padre. Las estructuras jerárquicas fueron usadas extensamente en los primeros sistemas, ahora se usan para describir la estructura de documentos XML. Esta estructura permite relaciones 1 a n entre los datos, y es muy eficiente para describir muchas relaciones del mundo real, tablas de contenido, ordenamiento de párrafos y cualquier tipo de información anidada. Sin embargo, la estructura jerárquica es ineficiente para operaciones de base de datos complejas. Es cuando Codacil, el grupo de trabajo que desarrolló COBOL, se propuso estandarizar los conceptos de bases de datos, basándose en una ampliación del modelo jerárquico, surgiendo así el modelo de red. El modelo de red es una generalización del modelo jerárquico, permitiendo relaciones n a n en una estructura que permite múltiples padres. A pesar de ser muy poderoso y eficiente, este modelo es sumamente complejo, requiriendo de los operadores y programadores un amplio dominio para su operación. Dentro de las aportaciones novedosas que ofreció este modelo están: un lenguaje de definición de datos, DDL. Un lenguaje de manejo de datos, DML. Un lenguaje de programación independiente, PL. Definición de varios tipos específicos de datos. Definición de registro como una estructura de datos. Definición de un elemento identificador único o clave primaria. En 1970 Edgar Codd publicó un artículo en el que define el fundamento del modelo relacional y de un lenguaje para realizar consultas a los datos. La característica fundamental era la simplicidad de este modelo, donde se deslinda a programadores y diseñadores de la complejidad de la implementación. Agregando una serie de funciones, tales como administración de usuarios, incremento en la seguridad, la independencia física y lógica de los datos, procesamiento de transacciones, etc. Sin embargo, debido a su bajo desempeño del modelo inicial, en un inicio fue incapaz de competir con las bases de datos jerárquicas y de red. Con los avances tecnológicos de los años 80, se lograron vencer estas deficiencias en el desempeño y a partir de entonces, el modelo relacional desplazó de forma definitiva a sus rivales. El modelo relacional está fundamentado en el álgebra relacional, definido en términos de la lógica de predicados y la teoría de conjuntos. Las bases de datos se representan mediante una estructura tabular, llamada relación o tabla, que está compuesta por filas y columnas. Cada columna representa un atributo en particular y cada fila corresponde a un registro o tupla de datos.
Esta estructura permite establecer relaciones entre las diferentes tablas, presentando de forma lógica cómo se organizan los datos. En la década de 1990, el paradigma de la orientación a objetos se aplicó a las bases de datos creando un nuevo modelo llamado base de datos orientada a objetos. Las bases de datos orientadas a objetos sufren falta de estandarización. A pesar de que se han definido algunos estándares por el Object Database Management Group, no ha sido posible implementarlos con suficiente generalidad para permitir la interconexión entre distintos productos. Las bases de datos orientadas a objetos han sido empleadas eficazmente en aplicaciones muy especializadas como la biología molecular. Aquí finaliza esta presentación. Gracias por su atención.